Hola, buenas noches. Lunes noche, mañana festivo, Día de la Constitución. Y como decíamos, vamos a tener hoy un programa donde vamos a empezar hablando, curiosamente, y lo hemos comentado hoy en redes, de algo que habíamos dicho que no íbamos a hablar en demasía. Pues vamos a empezar hoy sorprendentemente hablando de fútbol. ¿Sí? No se dejen espantar, no vamos a hablar de alineaciones ni de nada como eso, sino como dice el titular, que el partido de mañana a las 4 de la tarde entre Marruecos y España, para Marruecos es un tema de Estado. Saben que hemos utilizado ese concepto en muchas ocasiones, con todo lo que conlleva ese momento. Ha habido llamamientos a la calma de líderes religiosos. Fíjense que esos llamamientos a la calma no han venido de instituciones políticas. Son detalles que, como avanzamos hace días, iban a poner en vigilancia a la policía, así se ha confirmado en las últimas horas, sobre la posibilidad de que haya o no algún tipo de incidente, recordando lo que ha decidido los últimos días en Bruselas o en Amberes. Será el primer tema del día. Como decíamos, no era la intención de este programa y de este canal hablar más allá del mundial, de lo que tocara, pero parece que la política cada vez se mezcla más con el deporte y un acontecimiento mundial, nunca mejor dicho, como el mundial de fútbol, pues parece que nos ha llevado a un enfrentamiento cuanto menos, no usaremos la palabra delicado porque creemos que es deporte, pero que puede tener algún tipo de repercusión interesante en las horas siguientes. Ojalá obviamente no pase nada, no diremos aquello que gane el mejor, ojalá gane España obviamente. Vamos a comentar ese tema luego. Luego nos iremos a hablar en ese orden casi ya tradicional de lo que podríamos denominar los silencios del presidente Sánchez, que desde hace unos días parece que está pendiente de no decir nada. Es cuanto menos muy curioso, porque eso enerva, digamos, al partido, ¿saben? Esa guerra entre gobierno y partido, donde da la sensación de que los ha dejado tirados nuevamente. Parece que no toma decisiones y cuando las toma, pues no las acaba de explicar. Luego nos iremos a esa cada vez más seria amenaza de la Unión Europea de suspender los fondos europeos a España. Recordemos que ya se avanzó por el tema judicial y ahora parece que se añade un segundo tema, la sostenibilidad de las pensiones, no disponer de un plan efectivo para las mismas. Realmente parece aquello de al tercer aviso, ¿realmente van a parar el dinero público de Europa? No lo sabemos, pero hay que estar pendiente de ese tema. Luego nos iremos al PP, que parece que ahora le ha dado por pescar. Vamos a decir, como ha dicho el señor Bendodo, a talentos en Ciudadanos. Pues hombre, señor Bendodo, si usted considera que son talentos de Ciudadanos aquellos que han perdido millones de votos, pues no sé, si para usted eso es un talento, no sabemos que será un desastre. En fin, cosas cuanto menos sorprendentes. Y en la guerra interna, obviamente, de Ciudadanos, donde parece claro que entre Val y Arrimadas o llegan a un acuerdo o las cosas van a ser peor de lo previsto. La sensación de ridículo es cada vez mayor. Hoy Val ha dicho que con Arrimadas era un partido de derechas. En fin, hay cosas que no se acaban de entender de ninguna manera. Es decir, parece aquello de sálvese quien pueda, porque no parece que haya otra explicación. Por cierto, mientras las encuestas que hablamos del PP, pues algunas empiezan a decir que se desdibuja cada vez más el equipo de Feijóo, mientras que otras le siguen manteniendo la fuerza. Depende obviamente del medio que la publique y de las intenciones que hay detrás. Ahí está claro una campaña para desmerecer obviamente a Feijóo, que obviamente no vamos a negarlo, también se está esforzando para que le desmerezcan, pero parece que estamos delante más de una campaña que otra cosa. Luego nos iremos a esa pugna interna de Podemos, donde parece cada vez más claro que la línea de Iglesias cree lo que aquí hemos avanzado también hace meses. Saben que a veces este programa se ha convertido en un remember when. Pues que Yolanda Díaz apuesta definitivamente por Pedro Sánchez y hay que potenciar la imagen de Irene Montero para intentar sacar algún resultado positivo. Luego iremos a Vox, que está haciendo una cosa cuanto menos curiosa. Parece que se confirma que va a fichar a aquel policía de la polémica de Valencia para sus listas. Y es de estos movimientos que se hacen un poco, no diremos la palabra extraños, pero que dentro de ciertos partidos generan cabreo.
Es decir, gente que ha estado trabajando a lo mejor años, meses, etcétera, y de golpe les viene un paracaidista, como así se denomina, a ponerse de los primeros números de la lista, suprimiendo a lo mejor un puesto que alguno creía que era suyo. Es la política tradicional, que nadie se engañe. En Vox también funciona. Es algo que aquí hemos dicho, se comporta como una familia y los méritos, parece que es el partido donde más difícil es hacer méritos para destacar un poco. Obviamente eso nos lo han dicho de fuentes internas. Luego saltaremos fuera de España. Nos vemos primero a un desmentido de una noticia que dijimos anoche. Nos lo informaron al cabo de unos minutos 2 o 3 oyentes. El tema es la desaparición de la policía moral de Irán, que parece que no se acaba de confirmar y que no deja de ser una información tergiversada para intentar minimizar, digamos, las revueltas actuales. Por cierto, en huelga en Irán. Y vamos a ver cómo transcurre este tema. Recordamos que ayer dijimos que pensábamos que en caso de que se disolviera, tampoco sería un argumento suficiente para parar las revueltas, sobre todo a nivel externo, y parece que ese es el camino que van a seguir las cosas. Y finalmente tenemos un tema cuanto menos curioso. Seguramente pocos de ustedes conocerán a Suella Braverman. Nuestro inglés saben que a veces es un poco complicado. Como nos decían cuando estábamos en Londres, parecíamos escoceses de lo mal que lo pronunciamos. Pues, para quien no lo sepa, es la secretaria de Interior, la ministra de Interior del señor Rishi Sunak en el Reino Unido, y parece, según diversos medios británicos, que está presionando para que se niegue el asilo a los inmigrantes ilegales. Eso que en principio, por ejemplo, en Estados Unidos existe, vamos a decirlo, y no parece que sea la cuna de no sabemos de qué, de algo malísimo. Eso que, por ejemplo, propone Vox, entre otros partidos aquí, se le acusa de ultraderecha, pues parece que en uno de los países precisamente más liberales, que es el Reino Unido, se puede imponer en las próximas fechas. ¿Estamos delante de un cambio en Europa? ¿Nos hemos dado cuenta en Europa, curiosamente, de la mano del Reino Unido, que siempre es muy curioso, que van un poco más adelante en temas políticos que el resto de Europa, de que esta situación no puede continuar así? Vamos a ver las reacciones. Por cierto, la ONU ya se ha cabreado con el tema, ha dicho que no puede ser, etcétera, etcétera, etcétera. Suponemos el secretario general de la ONU tiene en su casa una habitación donde tiene a gente que viene ilegalmente y los acoge con su coche oficial y en el avión de las Naciones Unidas. En fin, la hipocresía, que parece que Europa en eso tiene mucho peso, parece que sigue siendo importante. Pues comenzamos, si les parece, esta noche pre-Día de la Constitución, que va a empezar en unas horas. Bueno, el día ya ha empezado obviamente, pero los actos van a empezar en unas horas, comentando, como decíamos, una cosa que no creíamos cuando empezó el Mundial, hace ya unas cuantas fechas, hace casi 20 días, no me acuerdo muy bien, y lo dijimos, cuando llevamos 1 o 2 partidos de grupo. Detectamos que había una opción real de que en octavos de final se enfrentaran España y Marruecos, y dijimos de aquellas, si se acuerdan, que era una opción que empezaba a preocupar. De aquellas no habían sucedido todavía los incidentes en Bruselas, graves incidentes en Bruselas, pero según parece, vamos a decirlo así, con bola de cristal incluida si quieren, según parece, se había detectado un cierto tipo de movilización dirigida, porque estas cosas no salen de gente que sale a la calle y dice viva Marruecos y voy a cargarme a 20 policías. No, esto no funciona así. Quien quiera engañarse, que se engañe. Y se temía que en caso de un enfrentamiento con España, que finalmente ha sucedido por los designios, digamos, de perder con Japón, en el caso de España, y de ganar Marruecos, la verdad, no me acuerdo a quién, y el partido es mañana a las 4. Los datos objetivos a día de hoy, a estas horas, se ha activado una alarma en la policía, sobre todo en algunas comisarías, en algunas provincias, donde la presencia de personas de Marruecos es importante y donde ya ha habido
momentos de jolgorio. Hasta la fecha ha habido momentos de jolgorio que no ha pasado más allá, pues cuando se ganó a Bélgica, de salir con la banderita y todas esas cosas tan bonitas que suceden en los mundiales. Aquí el problema es que obviamente estamos hablando de que, como sucedió en Bélgica, aquí podemos asistir a un potencial, y es el riesgo que se valora, enfrentamiento, depende de quién gane y de quién pierda. Vamos a decirlo así de claro. Está claro, bueno, supongo saben que son octavos de final y aquí no se puede empatar, sino que se pregunten hoy a Croacia y Japón, tienes que irte a los penaltis y acaba ganando uno u otro, porque es el que pasa a jugar el siguiente partido. Pues presumiblemente se supone sería contra Portugal o contra Suiza que le interese la dinámica del Mundial. Pero la realidad es que se teme ese momento porque, como decíamos, en Marruecos este partido es una cuestión de Estado, es una cuestión de estamos al nivel de nuestro vecino del norte. Es como si fuera, con todos los respetos, una final, unos cuartos de final de España de la época franquista contra países como Francia o etcétera, que era como un salto adelante de España. Ya no hablamos de aquella final épica de la Eurocopa contra Rusia, si no nos equivocamos, y eran momentos álgidos donde se realzaba la nación. Pues es lo que se está haciendo en Marruecos. Es un momento de todos juntos obviamente en el caso de Marruecos con el rey. Se calcula, ojo al detalle, más de 50.000 marroquíes en el estadio, que ya me dirán que la imagen que se tiene desde España, pues ¿cómo van 50.000 marroquíes a Qatar? Son de esos momentos que uno empieza a ver cosas, digamos, que te chocan, vamos a decirlo así. Y cuando empiezas a oír durante el día de hoy los llamamientos, fíjense el detalle, desde mezquitas, desde la parte más religiosa a los jóvenes marroquíes, tranquilidad, mañana hay que respetar, etcétera, y esos llamamientos no vienen ni de embajadas ni de consulados, de ningún otro aspecto político, vienen de elementos religiosos, porque da la sensación, o se cree la sensación que fuera, obviamente, de aquellos elementos religiosos, no vamos a entrar mucho en el detalle, más salafistas, vamos a decirlo así, más radicales, el resto de la religión pues deja de ser como otra cualquiera, que llaman a la paz y todas estas cosas, aunque alguno oyente no se lo crea, funciona así. Pero desde la política, que es la que está organizando este partido como un tema de Estado, parece que existe cierta condescendencia, vamos a llamarle de esta manera. Y según parece, como pasó en Bruselas, pues, y lo hemos dicho en más de una ocasión, seguramente el lugar del mundo donde la inteligencia marroquí tiene más desarrollada su fuerza, obviamente, es en España. En España es muy difícil, lo hemos explicado en alguna ocasión, no creo que nadie se nos enfade por explicar esto porque creemos que es de dominio público. En España es muy difícil que suceda algo sin que la inteligencia marroquí lo sepa, porque tiene infiltrados. Y aquí no estén pensando en un señor que viene con el sueldo pagado, no, informadores, esto es como la Stasi de la RDA, podríamos denominarlo así. Tiene infiltrados informadores en todas las comunidades marroquíes de España. Y esos informadores a veces reciben informaciones para soliviantar, digamos, las situaciones como un pequeño ejército, vamos a llamarle así. Y la sensación, decimos sensación porque queremos ser finos y educados, es que el tratamiento como un tema de Estado por parte del gobierno de Marruecos es mover mañana, tras la victoria obviamente, y en caso de derrota vamos a ver cómo se mueve el tema, para, no piensen nada raro, para visualizar la importancia de la comunidad marroquí en España, que nadie tampoco se esté pensando aquí que van a hacer alguna cosa exagerada. Luego que uno se le vaya la mano o no, es otra historia. Y quieren confrontar también, y aquí viene lo que más preocupa, quieren confrontar a la sociedad española. Quieren confrontar a ver cómo reacciona la sociedad española, por ejemplo, al ver, ponemos un ejemplo muy directo, una plaza principal de Madrid o Barcelona, bueno, Barcelona veríamos, llena de banderas marroquíes. Puede ser un ejercicio interesante, porque vamos a ver cómo se reacciona
desde la parte, digamos, española. Ya sabemos que esto que estamos explicando puede sonar un poco a, madre mía, qué follón se puede haber. También decimos desde aquí que nosotros avanzamos este tema hace 2 semanas, el partido se configuró hace unos días y decíamos la hipótesis de que llegar a ese partido era considerada como un problema, y el problema, y lo hemos explicado en muchas ocasiones en este canal, lo importante cuando haces análisis, al menos nosotros, oiga, cada uno lo hace como quiere, pero nosotros es lo que nos toca y lo que hemos hecho siempre, es poner el peor escenario. Pero tú cuando pones el peor escenario en un análisis, lo que generas es respuestas para ese peor escenario. ¿Que luego no pasa? Oiga, pues encantados de la vida. ¿Qué hagan en España? Puta madre, perdón, ¿eh? ¿Qué hagan en Marruecos? Miren, pues a tragarte el mundial que queda, pues seguramente con menos ímpetu, vamos a decirlo así. Pero la realidad es que hay que ponerse a veces en esos escenarios complicados, y ahora mismo es un escenario que nadie deseaba hace un par de semanas, aunque existía, como explicamos en este canal. Los movimientos de Marruecos para considerar este partido un tema de Estado han preocupado todavía más. Los movimientos de entidades religiosas, hablamos de mezquita, pidiendo la calma, preocupan más porque ¿saben qué están diciendo? Que les llegan informaciones que hay gente que no quiere la calma. Y hay una cosa que habría que entender rápidamente. La relación entre el gobierno alauita, llamémosle gente de Estado, cada uno que interprete lo que quiera, y las entidades religiosas no es tan fluida como algunos creen. No existe esa relación bilateral y a veces cada uno va a lo suyo. Obviamente dentro de la parte religiosa saben, como hemos dicho, que hay lo más extremista, puede ser todo aquello salafista, donde hay más infiltrados también de los miembros de la seguridad marroquí e informadores, y todo eso está moviendo pues muchos nervios de cara a mañana. Insistimos, ¿qué pasará? Aquí vamos a ser sinceros, ojalá no pase nada y ojalá mañana todo esto haya quedado en agua de borrajas. El partido creemos que se desencadenará por cauces normales. Será sorprendente, por cierto, ver un estadio lleno de marroquíes, como hemos dicho, sorprendente en Qatar, vamos a decirlo así de claro. España jugará fuera de casa y veremos, como hemos dicho en más de una ocasión, al final se valora a las personas tal como tratan a aquellos a los que han ganado. Tú notas cuando alguien es bueno, cuando trata a los derrotados de una forma humilde y sin humillarlos. Y aquí es donde estriba un poco el problema, digamos hasta moral. Quien gane tratará al otro como un equipo, y hablamos a nivel aficiones, obviamente no a nivel equipo, que entendemos que no hay ningún problema, como un rival al que simplemente se ha ganado, pensando ya en la siguiente ronda, o tratará de vehiculizar, la victoria como una forma de humillar al contrario. Mañana, el segundo café no creo, suponemos, pues será anterior, si no hay ninguna novedad. A la noche podremos verlo. Mientras, volvemos a la política española tras este pequeño impasse mundialista. Empieza a enfadar dentro del Partido Socialista ese silencio de Sánchez de las últimas horas. Han salido muchos temas las últimas horas y días y Sánchez parece que está en momento relax, en momento de que él no dice nada, y eso solivianta un poco, vamos a ser sinceros, a la parte del partido, que se encuentra que ellos son los que se van a enfrentar a las elecciones de aquí a unos meses y el presidente sigue en silencio en los temas de más repercusión. Las encuestas, como decíamos en los titulares, pues hay varias, según El País, pues el PSOE casi está a la altura del PP, según otros diarios, pues el PP sigue llevando esa ventaja en total, sumando con Vox, obviamente, de 40 diputados. Al final, lo que nos están diciendo todas las encuestas, fuera de manipulaciones o no, es que la clave ahora no es quien gane o no gane, que parece que está claro que sería el PP, sino la clave es si la suma entre el PP y Vox será
mayor a 175 diputados. Esa es la clave actual. Con lo cual, todo el mundo da por hecho de que el pacto que debe necesitar el PP es un pacto con Vox. Y todos dan por hecho de que el pacto que necesita el PSOE es un pacto con todos. Vamos a decirlo así de claro. Y eso es algo que empieza también el mundo municipal y autonómico a llevar, digamos, al enfado a muchos miembros del partido, porque hacen una reflexión interesante. Para que Sánchez gobierne necesita a Bildu, a Esquerra, al PNV, bueno, a todos. Pero claro, con todo el respeto, en el ayuntamiento de Nidea de Valladolid ni está Bildu, ni está Esquerra, ni está nadie. Con lo cual, decimos Valladolid, como podemos decir Burgos, etc., es más fácil con un buen candidato del Partido Popular o incluso de Vox que la suma entre ambos les sea suficiente. Con lo cual piensan que esa política de pactar con todos está muy bien para el gobierno de España, pero en el mundo municipal y autonómico les deja bastante fuera, porque Podemos está perdiendo, ya a nivel municipal ni hablamos, pero a nivel autonómico está perdiendo a velocidades siderales toda su fuerza, porque están también centralizando el debate exclusivamente en el gobierno de España, y la sensación cada vez más evidente es que el gobierno está abandonando al partido porque solo se preocupa del gobierno. Y no es que sea una reflexión interesante, es que parece que es la realidad actual. Además, el gobierno está muy centrado en diversos temas. Decíamos que una de las preocupaciones máximas que también explicamos hace, creo que ya semanas, era si, como ha hecho con Hungría, la Unión Europea sería capaz de suspender los fondos europeos a España. Y recordemos que lo amenazó con el tema judicial. Pues ahora le ha sumado el tema de la sostenibilidad de las pensiones. Según la Unión Europea, o se soluciona ese problema o no habrá fondos europeos. Sí, los fondos aquellos de los aplausos a Sánchez. Fíjense que ya llevamos 2 avisos. Aquí les confieso que de todos no sabemos, creo que son 2 o 3 cómo funciona aquello, pero sí que sabemos de lógica. 3 avisos parece que sería excesivo. Y la realidad, y obviamente el tercer aviso, se lo pueden imaginar, podría ser el tema de la malversación, que ahora está medio parado también. Y la realidad es que al PSOE, que aún mantiene, curiosamente, como decimos en las encuestas, unas y otras, una fuerza base muy importante, parece que cada golpe de estos les hace diluirse un poquito más. Pero también es cierto que no les hace diluirse del todo. Y esto es algo que empieza a preocupar en ciertos ambientes del Partido Popular, porque la política actual de Feijóo, como ha dicho hoy el señor Bendodo, vamos a pescar en Ciudadanos talentos. A la palabra talentos lo ha dicho, lo de pescar, creo que no, pero talentos, hombre, Bendodo, perdón, que creo que nos quiere un poco. Decir talentos a alguien como Arrimadas, que ha hundido el partido, decir talentos a alguien como Val, que en principio no se iría con el PP, que también ha hundido el partido y han sacado 0, hombre, no sabemos, insistimos en lo que explicaremos luego de Vox, cómo lo verían sus líderes locales o autonómicos. Porque imagínense la situación, que miren, que pescan un talento llamado Arrimadas y la ponen, no sé, de número 3. Pues el que iba a ser número 3, que ha estado trabajando, se enfada mucho. Pero seguramente donde la pongan, el que iba a ser número 16 y sale en justo 15, se va a cabrear muchísimo. Porque no estás fichando a alguien para trabajar, sino estás fichando a alguien para jugar a escaparates. Y la sensación que tenemos algunos, y creemos que muchos oyentes también la tienen, es que la política debe dejar de una puñetera vez de ser un lugar de escaparates, un lugar donde enseñar caras bonitas y talento poco, por mucho que diga Bendodo, y donde fichar a partidos, seamos sinceros, que uno puede estar interesado obviamente en conseguir su 1,000,000 y pico de votos, nadie lo niega, pero de verdad, alguien del PP de Feijóo, ¿alguien considera que si te atraes a Inés Arrimadas, que es el nombre que se está hablando ahora, al Partido Popular te va a atraer votos de Ciudadanos? ¿O más bien va a hacer que mucho votante de Ciudadanos no quiera ver nada con Inés Arrimadas?
Y al revés lo mismo. ¿Alguien del PSOE cree que fichar Edmundo Val, que parece que es donde está la división, para el PSOE va a traer votos de Ciudadanos al PSOE? ¿O el votante de Ciudadanos es un anti Sánchez, aunque vaya Edmundo Val? Ojo, y solo hay que ver los resultados de las autonómicas de Madrid, donde Edmundo Val sacó 0. Hombre, nosotros saben que no nos gusta dar consejos. Quien quiera los tome, quien no quiera no los tome. A veces hacemos hasta chascarrillos con ellos. Pero hombre, si alguien nos dijera un consejo, nos dijera, oye, Carlas, ¿qué harías tú? Pues yo sinceramente, yo me preocuparía obviamente en pescar los votantes de Ciudadanos. No hay ninguna duda sobre eso. Pero traer a sus líderes, que son unos apestados de la política, es perder votos, que se hundan con el barco. Por favor, es lo más lógico y lo más coherente. Que desaparezcan. ¿No se dan cuenta todavía los que quieren pescar talentos en Ciudadanos que lo bueno que había en Ciudadanos ya se ha ido? Vamos a decirlo así de claro, y cada uno piense en quien quiera pensar. Estamos en muchos diputados que se fueron hace años, y años, ya estamos hablando de años de Ciudadanos, que han sido ninguneados. Algunos ya no están en la política, otros siguen en la política, que han sido ninguneados y que han demostrado que claro que se puede trabajar sin estar vendido ni prostituido a nadie. Y ese es el problema de los líderes actuales, que solo se han preocupado por ellos y no por sus votantes o por los ciudadanos. Y ahora están en esa guerra entre Val y Arrimadas que se han reunido hoy, y parece que el objetivo único es que se han dado cuenta de que no pueden hacer más el ridículo. O van juntos tragando sapos y creemos que la hostia va a ser la misma. Según parece, lo que está proponiendo Arrimadas es que ella no se presenta, pero no quiere que se presente Val. O, entonces suponemos se están presentando a un tercero que nadie sabe quién es, saben que se habló en su día de Jordi Cañas, etcétera, etcétera, digamos del grupo que apoyaría a Catalán en esas Arrimadas. Pero la realidad es que la sensación es cada vez mayor de ridículo y la sensación cada vez mayor de que no hay mucho más que hacer. Están casi en un calvario, están en una depresión continuada y la verdad, también, lamentablemente, la puta bola de cristal, perdón, la vulgaridad, nos lo dijo hace semanas, que había posibilidades que Ciudadanos no llegaran ni a las elecciones. Ya dijimos que en listas municipales y autonómicas en muchos lugares no iba a poder sumar una lista consistente y ya veremos a este paso si se disuelve antes o no de unas elecciones generales. Que por cierto, nosotros seguimos diciendo que salvo una cosa extraña, serían en diciembre del año que viene. ¿Saben aquello que se está hablando de que se las va a convocar Sánchez en un golpe de efecto de cara a abril antes de las autonómicas? Hombre, Sánchez tiene la palabra, eso no lo vamos a negar, pero si pierde, que nadie crea eso que dijo no sé qué personaje, no, Europa va a impedir que el PP pacte con Vox, los cojones. Claro que van a pactar y van a gobernar si suman, obviamente. Y la inestabilidad puede ser brutal. Porque claro, tenemos otro partido en el gobierno que tiene cada vez más claro que Yolanda Díaz romperá con Podemos para irse con el PSOE. Y algunos pensamos que ese es el momento donde se podrá quizá decidir si hay o no elecciones. Tiene que tenerlo atado Pedro Sánchez, y mientras Iglesias mueve para potenciar a Montero de la manera más rápida posible, cree que se puede intentar esa dupla, digamos, a Yolanda Díaz, que será por cierto un fracaso si va con el PSOE, que nadie se deje engañar. Ella pretendía crear un partido de la nada y ha quedado claro que es una persona sin estructura, y sin estructura no creas partido, y menos en este país. Y está claro que lo intentó con el Partido Comunista, le salió rana el tema y al señor Santiago lo largaron, recuerden, del gobierno por intentar juntarse con Sánchez. Estas intrahistorias, el día que se expliquen, serán muy divertidas. Y Yolanda Díaz sabe que solo puede ir con Pedro Sánchez si quiere sobrevivir a su nuevo proyecto. Irá como independiente, seguramente. Y Sánchez, si la tiene atada, dará el golpe a Podemos para echarlos. Solo quiere a la gente
de Yolanda Díaz, un par de ministros, 3, algunos por cierto que nadie sabe ni cómo se llama, y esa sensación, ese movimiento de cromos es lo que va a marcar las decisiones en las próximas semanas. Habrá que estar también muy atento a ese tema. Como ven, hay muchos temas para los que estar atento porque la política está muy convulsa, digámoslo así de claro. Y fíjense que luego hay movimientos que algunos pueden ver como extraños. Es ese movimiento de Vox que parece que va a fichar a ese, creo que el inspector de policía que denunció un tema, lo expulsaron del cuerpo, bueno, le abrieron expediente y parece que va a ser candidato en la Comunidad de Valencia. Y aquí es donde entra en escena eso que denominamos los paracaidistas. Esas personas que pueden aportar algo, a lo mejor sí, 100, 1000 votos, 2000 votos, no lo sabemos, a lo mejor es un genio de los discursos, pero que mueven hacia atrás a gente que ha estado trabajando durante muchos meses por el partido. Y eso pues solivianta, vamos a decirlo así, a miembros del partido que ven a esos paracaidistas como auténticos aprovechados de la situación. No decimos que este señor lo sea, obviamente, porque esto puede suceder en cualquier partido. Fíjese que el ejemplo más claro del paracaidismo sería Arrimadas o Mundo Val si se suman a algún partido. Porque al final lo que la gente quiere en política es gente que haya trabajado, que se haya esforzado en un partido o en otro, pero no que hayan llevado a fracasos. Y aquí estaríamos hablando, en el caso de Mundo Val y Arrimadas, de hundir un partido, en el caso de un inspector que entra a la política por ser expulsado de la policía. ¿Tendría razón o no? Pero eso es un elemento que hay que valorar. Y eso al final, los fichajes de estrellas, como los que hemos comentado que podrán producirse con el señor Sayas, por ejemplo, por Vox Navarra, o el señor Adanero por el PP de Navarra, pueden ser situaciones que aunque de cara afuera puedan parecer positivas, de cara dentro del partido generan tensiones internas, digámoslo así. Algunos partidos no ven, no cuidar la cantera, esto es como el fútbol al final. Hay equipos que les gusta cuidar la cantera y otros equipos que funcionan a golpe de talonario, nunca mejor dicho. Habrá que ver cuál es la línea que se seguirá en las próximas semanas. Saltamos fuera de España en este día un poco convulso, como hemos dicho, para dos temas rápidos. Por un lado, ayer comentamos, nos equivocamos, según parece. Habíamos leído, nos habían dicho que se iba a suprimir la policía moral de Irán. Nosotros sí que hicimos el análisis de que, aunque se suprimiera, creíamos que no se iban a parar las manifestaciones ni la revolución, porque entendemos que a estas alturas eso era lo de menos. Obviamente, entre nosotros no nos escucha el régimen de Teherán y luego de escucharnos dijo, Carlas ha dicho que eso no vale para nada, pues lo mantenemos. No. Pues según parece, pues lo filtró un secretario de Estado, el cargo que tengan allí, y según parece, pues no era del todo correcto. Era un intento, digamos, de globo sonda a ver cómo se reaccionaba, y nuestra reacción se ve que fue la misma reacción en las calles, donde por cierto hay una huelga en Irán estos días. La realidad, insistimos, no solo no satisface a los iraníes, que se están manifestando obviamente, sino tampoco satisface a todos aquellos, recordemos ayer aquellas al menos 4 ejecuciones de supuestos colaboradores israelíes en Irán, aquellos que están intentando modificar, digamos, la estructura del país. Lo hemos dicho, Irán, no sé por qué hablamos de Israel ahora, Irán es un país muy interesante porque es un país que puede ser un germen de muchos cambios y uno puede pensar obviamente en temas estratégicos, hemos citado Israel, hemos citado Rusia, etcétera, etcétera, pero realmente pensemos de concepto, que a veces en política y en geoestrategia algunos se deja llevar demasiado por el día a día y olvida de intentar mirar, con todo respeto dicho, desde las montañas. Pues miremos desde las montañas y la sensación desde las montañas, y lo hemos dicho en más de una ocasión, es que hay que mirar, vamos a decirlo así de claro, hay que mirar lo que se quiere cambiar. Y está claro que lo que se quiere cambiar para esas fechas en Irán y en otros países cercanos es que la religión no sea un componente fundamental de un gobierno. Y eso que a veces no se acaba de entender o algunos divergen un poco, pues hay que decirlo así con claridad. No tiene mucha lógica que en el siglo XXI, no ya hablamos de la policía moral, obviamente que no tiene ninguna lógica, ningún sentido. Imagínense ustedes, aquellos que sean más mayores
o aquellos más jóvenes que tengan o conozcan o tengan hijas o nietas de 15, 20 años, que no las dejaran vestir como les da la gana, que no las dejaran escuchar la música que les da la gana, en pleno siglo XXI. ¿Qué harían? Pues obviamente se revolucionarían, dirían, ¿qué leches es esto? Y esa es la realidad actual. El mundo está cambiando, curiosamente, hacia unos patrones donde a algunos se sorprenda, las cosas parecen más sencillas y menos dependientes de estructuras tanto religiosas como de hipocresía. Vamos a sumarle aquí un concepto nuevo. Y en ese sentido entramos en el último tema. Habrá un último tema realmente que vamos a explicar en historia de enero, pero en este último tema de análisis. Y es ese nombre que hemos dicho, Suella Braverman, que es la ministra de Interior del señor Rishi Sunak en el Reino Unido, secretaria de Interior, saben, allí se llama de otra manera, que según diversos medios se está planteando negar el asilo a los inmigrantes ilegales. Algo que en Europa y en muchos países se practica comúnmente, que quien lo apoya que se haga esto se lo considera ultraderecha, fascistas, tal, y fíjense que un gobierno como el del Reino Unido parece que va a plantear esa medida por la situación asfixiante que está trayendo. Forma parte, creemos algunos, de ese cambio global, como hemos dicho, donde hay cosas como las religiosas que entendemos algunos que no deben gestionar un país. Cada uno luego obviamente puede tener la religión que le dé la gana, más faltaría, pero no pueden formar parte del Estado. Hay que separar el Estado de las confesiones. Algunos en esa parte filosófica lo tenemos no claro, sino lo siguiente, clarísimo. Y está claro que hay que separar también la hipocresía de los estados. Porque al final un estado no deja de ser, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, como una empresa. Muy grande, obviamente. Y tú en una empresa, pues tienes tus trabajadores, tienes tus proveedores, tienes tus clientes. No puedes tener gente por ahí que viene y te genera gastos que no sabes cómo justificar. Sabemos que este discurso a lo mejor a alguno le enfada o le parece un poco irritante. Y es un discurso que algunos asocian muchas veces ultraderecha, etcétera, etcétera, y deberían algunos asociar curiosamente a libertades y a respeto de las normativas, que al final es lo que está planteando el Reino Unido. ¿A alguien se le ocurrirá llamar a la señora Suella Braverman, que por cierto no es de origen, no es una, con todo el respeto, no es una blanca inglesa de estas blanquitos que viene de vacaciones a Benidorm, no, es de origen asiático? ¿A alguien se le ocurriría tildarla de ultraderecha? ¿A alguien recuerdan el otro día que explicamos la anécdota de ese taxista marroquí que nos llevó al aeropuerto hace una semana, que nos decía que estaba avergonzado de compatriotas suyos que venían a robar aquí, literalmente, porque él había trabajado toda la vida aquí y se había esforzado y habían intentado robar a su mujer? ¿Alguien lo tildaría a ese señor de ultraderecha? No. Al final la gente lo que desea, lo hemos dicho mil veces, es vivir bien y que se apliquen una serie de normas importantes, que parece que es lo que está planteando el Reino Unido en este momento. Y es curioso, porque el Reino Unido siempre ha ido en la parte primera de los cambios en Europa, nunca lo debemos olvidar, siempre ha ido por delante, y veremos si esa corriente que parece que quiere instaurarse, ya veremos si lo consigue en el Reino Unido, acaba haciéndose eficiente en otros países de Europa. Recordemos, esto que estamos planteando funciona en Estados Unidos de hace muchos años, de toda la vida prácticamente, y nadie se escandaliza. Son ultraderecha Biden, y vamos a decir Trump, pero entonces alguno nos saldrá, o como se llamen los otros. Claro que todo el mundo debemos intentar hacer las formas de la mejor forma posible y ayudar. No tiraremos de aquello de que es mejor darles pescado, enseñarles a pescar, todas aquellas historias que saben de discursitos de la ONU de hace muchos años. Pero el primero, por cierto, que se ha quejado ha sido las Naciones Unidas. Y algunos nos preguntamos, los directivos de las Naciones Unidas o del ACNUR, que son los que más han protestado, que ganan algunos más de 1 millón de euros al año, ¿tienen en sus casas inmigrantes ilegales? ¿Durmiendo en sus camas? Es que es muy fácil, y lo hemos explicado alguna vez.
cuando hemos explicado el discurso en alguna ocasión de Vox, donde, por ejemplo, sumaba más que en otros lados. Decíamos siempre, sumaba mucho más en zonas urbanas. Zonas urbanas donde la presencia, por ejemplo, la problemática con la presencia de inmigrantes ilegales era mayor que en zonas rurales, donde prácticamente no existían. Al final, la realidad se ve pisando la calle. Y hay lugares, no hablamos ya del Reino Unido, que quien lo conozca bien, ya no hablamos de Londres, donde la amalgama obviamente es enorme, pero hay lugares de España donde es muy difícil que uno no se sienta en otro país. Y alguno puede entender lo que le dé la gana de entender. Pero al final, insistimos, los gobiernos están para defender a tu país. Llámese como se llame. Fíjense que al final, esto que denominamos la gente de Estado, llámenle como quieran, defienden a su Estado. Fíjense el detalle. Dejamos la parte de análisis con esto. Marruecos está trabajando lo de mañana, como hemos dicho, como un tema de Estado. Y eso le da un valor. Luego podremos pensar lo que queramos, que no nos gusta, que nos disgusta, que nos parece un error, que nos parece acertado, pero está reforzando la fuerza de sus ciudadanos con su Estado. ¿Está haciendo lo mismo España? Pregúntenselo cuando cierren el programa y vayan a dormir. Confirmarles una cosa para acabar, lo habíamos ya avanzado, pondremos mañana, supongo ya el cartel estará en Twitter, lo pondremos también aquí en comentarios en el canal. Día 17 de enero a las 17 horas hacemos, como hicimos en Palma, un acto en Gijón. Finalmente estaré solo yo, no estará el diputado Cambronero por temas de agenda. Lo pondremos el cartel, el lugar, ahora no lo tengo en memoria, pero lo pondremos y lo iremos comentando los próximos días y cuanto más nos acerquemos. Como hicimos en Palma, habrá un teléfono, un WhatsApp, para que la gente pueda confirmar su presencia, más que nada para saber cuánta gente podemos ser. No es que sea un local grande, con lo cual sería ideal que viniera todo el mundo que quisiera, que cabrá, pero así tenemos una previsión para poner sillas, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un acto como el que hicimos en Palma, intentaremos hacer un medio coloquio explicando las cosas, escuchando preguntas, hombre, y intercambiando, que es aquello que nos encanta de tener los pies en el suelo y escuchar a todo el mundo. En unas horas, ya estamos en el día de la Constitución, actos por la mañana, pendientes de las 4 de la tarde, obviamente ojalá hagan España, pero algunos vamos a estar pendientes de más cosas que no solo el partido. Nos emplazamos mañana si no hay novedad, ya estamos en Barcelona como hemos recordado hoy, por eso no ha habido segundo café, hemos estado para arriba, para abajo, volando, ¿no? Comiendo fuera, yo qué sé, tantas cosas que hacemos que al final uno se olvidará un día hasta de su nombre. Nos emplazamos a mañana, al principio de la mañana el segundo café con tranquilidad y a la noche con el confirmado de noche. Patreon, canal de transferencia, todas esas cosas, como siempre decimos, seguimos.